contradicciones que tenemos en las charlas. Es Gabriela Mancilla. Gabriela, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me interesa un montón tu historia porque seguramente hay mucha gente del otro lado que no entiende de qué se habla o que se está enfrentando a una circunstancia así y no tiene elementos o información. ¿Nos podrías ir contando, aunque sea rápidamente, qué fue lo que te pasó, que te llevó ahora entonces a ser una militante por estos niños y adolescentes trans? Yo soy mamá de Luana. Luana es la primera niña trans del mundo que obtuvo, gracias a la ley de identidad de género, un DNI acorde a su identidad autopercibida. Nosotras estamos militando por los derechos de las niñeces y adolescencias travestis y trans hace más de 14 años en el país. Y la historia de Luana impactó no solo en Argentina, sino en otros países del mundo. Sí. Y la verdad es que este tema que no resiste debate. Cuando hablamos de derechos humanos no tendríamos que estar debatiendo absolutamente nada. Hay una planificación para desinformar a la población, para que las personas empiecen a pensar en todas estas mentiras que el presidente de la Nación está instalando. No es verdad que en Argentina se mutila o se opera los genitales de las niñeces o de los menores de edad. Eso es totalmente falso. No existen los equipos interdisciplinarios que acompañan a niñeces y adolescencias trans en Argentina, no realizan ninguna de esas operaciones porque es ilegal. La ley no lo permite, eso es muy importante decirlo. Y tampoco la hormonización, porque a menores de edad no se hormonizan. Claro. Mayores de 16 años recién, y es lo que estaba diciendo la periodista, ¿no? Si pueden decidir el futuro de un país, pueden decidir sobre su propio cuerpo, y esto lo establece el Código Civil de la Nación. Aparte, perdóname, Gabriela, yo creo, habla de una intencionada, ¿no? No creo que sea ignorante realmente. No, creo es intencional. Que es intencional instalar la mutilación que en nuestro país, gracias a Dios, está no prohibida. Existe y está prohibido, y no de ahora. Creo que nunca fue algo admitido. Entonces, no tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con una intencionalidad de instalar algo que no existe, que es la mutilación y además la hormonización a determinada edad. Y como decíamos recién, si tienen la capacidad de manejar, tienen la capacidad de tener una cuenta y manejarla, la cuenta de DNI, y tienen la capacidad de votar y decidir el destino del país, me parece que también tienen la capacidad de saber a esa altura de su vida qué es lo que quieren para su organismo. Gabriela, para su cuerpo. Claro. Pero también, ¿sabes qué? Hay que partir de la base de que cada experiencia y cada transición de los menores es acompañada por los padres, por las madres, por las familias, y no todas son iguales. No todas las infancias y las adolescencias necesitan la modificación de su cuerpo, no todas las infancias y adolescencias necesitan el DNI. O sea, esto es acompañar ese proceso en las necesidades que cada niñez tenga. Y una cosa no tiene que ver con la otra, porque, por ejemplo, si está en discusión que a partir de los 16 no se puede hormonizar un adolescente, perfecto. ¿Qué tiene que ver con prohibirle el acceso a la rectificación de la partida de nacimiento y, por ende, un DNI acorde no solo a su identidad, con el nombre que esa persona elige, por el nombre por el cual se siente representado? O sea, quitarle la posibilidad a una niñez del derecho a su identidad, del derecho personalísimo. Nadie va a decir quién es más que la persona misma. Y esto aparece esta extrañeza con eso asignado al momento del nacimiento en base a los genitales, con esta mirada biologicista, binaria. Bueno, esa extrañeza aparece por estadística a partir de los 2, 3, 4 años. Entonces, acompañar a estas infancias es lo más saludable. Si vamos a hablar de la salud de las niñeces trans, bueno, lo más saludable física y psíquicamente es acompañarles desde muy temprana edad en ese deseo y en las necesidades que esa niñez tiene. De hecho, Gabriela, perdón, porque quiero ir un poco a la información, no tanto de la teoría, sino de lo que se vive. A mí me hizo muy bien escuchar tu historia, Gabriela, porque uno, hasta que no escucha qué es lo que pasa del otro lado, hay muchas cosas que ignora. Entonces, sí se vuelve influenciable a mandatos externos porque no tiene conocimiento, a datos que no tiene porque no los vive, porque una cosa es saber algo, pensar algo y otra cosa es transitarlo. Digo, cuando vos te enfrentaste a que Luana en ese momento quería empezar a ser Luana,
seguramente te habrás encontrado con esa contradicción de papá de es chiquita, no sabe lo que quiere, ya se le va a pasar y demás. Hay un montón de gente que del otro lado piensa lo mismo, pero ¿cómo? Seguramente son chicos que todavía no saben bien lo que quieren, están en la adolescencia. ¿Cuáles son los parámetros en los que uno se va encontrando cuando lo vive, que te dicen, che, esto no es una cuestión de la adolescencia, del periodo adolescente? Claro, son cosas totalmente diferentes. Una cosa es, vamos a poner en contexto, cuando a mí me pasó de empezar a acompañar a Luana y que Luana me dijo, yo nena, estábamos en el año 2011, ¿no? O sea, cuando Luana elige su nombre y me dice, me llamo Luana, tenía 4 años y estábamos en otro contexto, ¿no es cierto? Ni siquiera teníamos el amparo de la Ley de Identidad de Género cuando Luana transita el jardín de infantes como Luana, ¿sí? O sea, hoy Luana tiene 17 años, está a punto de terminar este año, 6º año de la escuela secundaria, y tenemos este contexto de la Ley de Identidad de Género, que no solo acompañó en ese momento, en el año 2012, cuando se sanciona la ley, a Luana le dan el DNI en el 2013, acompañó este tránsito, tener un contexto de legalidad, de legitimidad en cada espacio donde vos estás transitando, en esto de no saber qué hacer. Bueno, ¿sabés lo que tenés que hacer? Abrazar a tu hijo, abrazar a tu hija, acompañarle, amarle. La comunidad travesti trans no deja de tener una expectativa de vida de 35 años. ¿Debido a qué? A la desinformación, a la violencia, a la discriminación, al maltrato, a la expulsión. Lamentablemente. O sea, lo mejor que podríamos hacer para saldar esa deuda... A la discriminación. Totalmente. Tremenda. La discriminación tiene que ver con los prejuicios que tenemos instalados. Entonces, si empezar a acompañar este proceso otorga no solo una vida digna y una vida de calidad y otorga otras posibilidades de acceso a estudiar, a ir a un centro de salud, ¿por qué negárselo? ¿No? Bueno. O sea, yo lo que te quería preguntar es que nos pone en peligro. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué te dice Luana hoy? Y mientras abro un paréntesis para decirles que ella escribió un libro que es muy interesante con esta historia que se llama Yo Nena, Yo Princesa, así que quien lo esté viendo, quien lo pueda leer, quien lo quiera leer, es súper interesante y es la historia de Luana. Ahora, como vos decías, Luana tiene hoy 17 años. ¿Qué te dice hoy frente a este panorama? Pues lo dicho de Milei. Sí, me miró a los ojos con mucha angustia y me dijo, ¿qué vamos a hacer, mamá? Su hermano Elías me dijo, yo tengo miedo por ti y tengo miedo por Luana. O sea, nos pone en una situación de peligro porque no es cualquier persona, el presidente de la nación, que te está diciendo, vos sos un hombre y se terminó, ¿no? O que te está quitando el derecho o el acceso. Sí. Todas las personas tienen derecho a constituirse, a formarse, a nombrarse, a elegir cómo quiere vivir su vida y a partir de los 16 años, si quieren hormonizarse, tienen que tener ese derecho. Si quieren cambiarse el nombre, el DNI, tiene que tener ese derecho y el Estado tiene que garantizar. Y aparte explicarles que la hormonización viene acompañada realmente por muchísimos médicos que analizan esa situación. No es solo el padre y... Obviamente. Lo que pasa es que ¿sabes cuál es lo más perverso? Que se lleva la hipótesis de Máxima diciendo que le cortan el pene para que la sociedad quede sacudida, quede horrorizada y pensar que vos autorizaste a que tu hija le corten el pene, ¿entendés? Es algo... Totalmente perverso. A lo de Máxima, es perverso. Mira, yo he acompañado a miles, estoy hablando, de familias, de niñeces y adolescencias travestis y trans, y no solo acá en Argentina, en otros países también. No hay una sola familia que se haya contactado conmigo para decirme, ¿cómo le amputo los genitales a mi hijo? Esto no existe, no existe. Hay un acompañamiento de amorosidad y de responsabilidad por parte de las familias. Y también estos equipos interdisciplinarios que acompañan ese proceso. Y hay algo muy importante, a los menores de 16 años no se les hormoniza, sino que tienen un tratamiento de inhibición de la pubertad, que es algo totalmente diferente, ¿no? Acompañar ese proceso es obligatorio y respetar la vivencia personal de cada individuo es también obligatorio. Gabriela, entonces nos pone en una situación de peligro
Y me parece que esto es una consecuencia caprichosa de la marcha multitudinaria que pudimos presenciar y pudimos ser parte el sábado pasado, cuando muchas, miles y miles de personas le dijimos a Milei, basta, hasta acá no. Ni somos pedófilos, ni somos hombres. Ni amputamos miembros. Ni se amputan miembros. No amputamos miembros, no se tocan a las niñeces. No, basta. Alguien tiene que decir, bueno, basta, hasta acá. No, esto no es verdad. O sea, no podemos modificar una ley fundamentada en mentiras, porque eso es lo que están haciendo. Entonces, quitarle el derecho a la identidad a una niñez, a tener su DNI, a que transite su infancia y su adolescencia con este derecho a la identidad y a un nombre, y que después, si quiere y si desea, a partir de los 16 años, hormonizarse o no, eso tiene que ver con el respeto que cada persona tiene por ser un ser humano. Esto se trata de derechos humanos, y este señor está violando los derechos humanos de toda la comunidad travesti. Gabriela, desde mi parte, antes de despedirte, valorar también la información. Yo creo que estas cosas se combaten con información más certera, con dar datos, porque las personas pueden no saber sobre cosas tan delicadas y específicas, y quizás contarles que los chicos pueden transitar igual y de forma salubre su vida con este tipo de cambios. Bueno, es muy importante. Es también un aporte sano, positivo, que le podemos dar a toda la conflictividad que hay. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Un abrazo.